Hubo una época en que las civilizaciones perecían por guerras o catástrofes, pero hoy, las sociedades se están desmoronando desde adentro. Ya no hace falta una espada ni un enemigo visible, basta con que el alma colectiva se adormezca. La historia de Sodoma y Gomorra no es una fábula perdida entre ruinas bíblicas, sino un espejo que refleja la condición humana actual. Cada detalle, cada símbolo, parece repetir un ciclo que el mundo se niega a ver. Sodoma era una ciudad brillante, rica y autosuficiente. Sus campos eran fértiles, sus calles bulliciosas, su cultura vibrante. Todo parecía progreso. La gente se enorgullecía de su apertura mental y de su libertad. Pero la libertad sin dirección se convierte en esclavitud disfrazada. Y esa fue la trampa. En su deseo de liberarse de toda autoridad moral, Sodoma rompió el vínculo con la fuente de la vida misma. Lo que comenzó como tolerancia se transformó en desprecio por lo sagrado. Lo que antes era pecado, se volvió moda. Lo que antes era vergonzoso, se convirtió en símbolo de orgullo. Y así, el pecado dejó de ser visto como un problema y comenzó a ser aplaudido como virtud. Ese fue el principio del fin, porque cuando el mal se reviste de belleza, la conciencia deja de discernir y el alma se corrompe lentamente sin darse cuenta. Dios no destruyó Sodoma por castigo impulsivo, sino porque ya no quedaba nada que sanar. Cada advertencia fue ignorada, cada señal fue ridiculizada. Era una sociedad que había cruzado el punto donde la verdad ya no importaba. Y ese mismo patrón se está repitiendo hoy, bajo otros nombres, en otras ciudades, en otros rostros, pero con el mismo espíritu. Sodoma no cayó de un día para otro. La corrupción moral siempre comienza de forma silenciosa. Primero, se ridiculiza la fe. Luego, se minimiza el pecado. Después, se reemplaza la verdad por la emoción. Y al final, el corazón humano ya no siente culpa ni temor. Esa fue la ruta de Sodoma, y es la misma que sigue hoy el mundo moderno. La abundancia trajo comodidad, y la comodidad trajo olvido. Nadie pensaba en juicio, porque nadie creía que el mal tuviera consecuencias. La sociedad se jactaba de su progreso, celebrando la diversidad del pecado como si fuera un logro cultural. El entretenimiento se volvió el altar donde se ofrecía la pureza. Las risas llenaban las calles, pero el cielo estaba en silencio. Mientras tanto, en otro lugar, Abraham oraba. No pedía destrucción, sino misericordia. Esa escena invisible revela un principio eterno. Antes del juicio, siempre hay intercesión. Dios busca salvar antes de corregir, rescatar antes de juzgar. Si apenas 10 personas hubieran permanecido fieles, la historia habría cambiado. Pero la corrupción había consumido cada rincón, cada familia, cada conciencia. Cuando los mensajeros celestiales llegaron a la casa de Lot, no lo hicieron para discutir, sino para rescatar. Sin embargo, incluso entonces, su advertencia fue tomada como exageración. Los hombres de la ciudad se burlaron, el yerno de Lot se rió, y su propia esposa no pudo soltar el pasado. Así opera la normalización del pecado. Convence al alma de que no hay peligro, de que todo puede seguir igual. Y mientras los primeros rayos del amanecer se levantaban, el fuego descendió, las risas se apagaron, los muros ardieron, y la ciudad que creía ser eterna desapareció en un instante. No fue solo una tragedia física, sino el cierre de una era moral. El fuego que cayó sobre Sodoma no fue simplemente castigo, fue consecuencia, un principio espiritual que no cambia. Cuando la humanidad persiste en el pecado sin arrepentimiento, el mismo mal se convierte en su destrucción. Dios no necesitó enviar una guerra ni levantar un enemigo externo. La corrupción interior ya había hecho el trabajo. Lo que ardió no fueron solo las casas, sino los valores que una vez sostuvieron la vida. Hoy, la historia se repite, aunque bajo nuevos nombres. El entretenimiento, la política y la cultura popular cumplen el mismo papel que las plazas de Sodoma. Allí se redefine lo bueno, se invierte lo justo y se siembra en las mentes una confusión sutil. Lo que ayer era impensable, hoy se celebra. Lo que antes se escondía, ahora se exhibe como bandera de orgullo. El pecado se ha convertido en espectáculo y la conciencia colectiva se aplaude por su evolución. Pero hay una realidad que el mundo prefiere ignorar. Cuando el mal deja de parecer mal, la conciencia muere. Y una sociedad sin conciencia no puede sostenerse, aunque tenga ciencia, tecnología o poder.
Cada época que ha despreciado los principios eternos ha terminado en ruinas, y nuestra generación está caminando por esa misma senda. Las señales están por todas partes. El amor se enfría, la violencia aumenta, la espiritualidad se reemplaza por emoción superficial. El alma humana busca placer en todo, menos en la verdad, y el cielo, una vez más, observa en silencio, esperando el momento en que el hombre decida despertar. Porque antes de cada juicio, siempre hay una oportunidad. Antes del fuego, siempre hay una advertencia. Y tal vez esa advertencia esté sonando ahora mismo, en este preciso instante, a través de palabras que el mundo no quiere oír. Lo más sorprendente de Sodoma no fue su destrucción, sino su ceguera. Nadie creyó que algo tan poderoso pudiera caer. Las calles seguían llenas, los mercados abiertos, las fiestas encendidas. Nadie imaginaba que el juicio ya estaba decretado. Esa es la esencia del autoengaño espiritual, cuando el peligro se acerca, pero la mente se convence de que todo sigue normal. Hoy ocurre lo mismo. La humanidad vive un espejismo de control. Se habla de progreso, de ciencia, de tecnología capaz de cambiarlo todo. Pero por debajo de esa apariencia moderna, el alma colectiva se está fragmentando. El vacío moral se llena con ruido, el silencio del espíritu con distracciones. Las generaciones aprenden a llamar tolerancia a lo que en realidad es indiferencia y libertad a lo que los encadena. El patrón de Sodoma no fue solo inmoralidad, fue rebeldía contra toda verdad divina. La sociedad de entonces rechazó los límites, ridiculizó lo sagrado y eliminó toda autoridad espiritual. Hoy, los discursos son los mismos, solo que con otros nombres. Se exalta la idea de un mundo sin verdad absoluta, donde cada uno define su propio bien y su propio mal. Pero sin verdad, no hay dirección. Sin dirección, no hay propósito. Y sin propósito, el alma se pierde. Sin embargo, incluso en medio del caos, la misericordia aún llama. Así como los ángeles tocaron la puerta de los antes del amanecer, Dios todavía toca las puertas del corazón humano. No con amenazas, sino con amor. No con condena, sino con un llamado. Salí de ella, pueblo mío. Es una voz que pide despertar, discernir, abrir los ojos antes de que el fuego descienda. Porque el juicio no comienza con fuego del cielo, sino con corazones que dejan de escuchar. El eco de Sodoma aún resuena entre las generaciones. No como una historia lejana, sino como un aviso silencioso que atraviesa los siglos. Su mensaje no se escribió solo con fuego, sino con compasión, porque incluso en el momento más oscuro, Dios seguía buscando a quienes quisieran ser salvos. Esa es la lección más profunda. La misericordia siempre antecede al juicio, y la advertencia siempre llega antes del amanecer. Lot salió de la ciudad con paso tembloroso. No lo hizo porque fuera más fuerte o más sabio, sino porque aún creyó lo suficiente para obedecer. Mientras su esposa miraba atrás y se perdía entre el pasado, Lot avanzaba hacia la montaña, dejando atrás lo que el mundo había convertido en norma. Esa imagen es una parábola viva. El que ama la verdad debe aprender a caminar en dirección contraria a la multitud. Hoy, el fuego todavía no ha caído, pero las señales anuncian que el mundo se aproxima al mismo desenlace. Las ideologías reemplazan la moral, la espiritualidad se transforma en espectáculo y la conciencia se diluye entre luces y pantallas. Pero hay un remanente, pequeño y silencioso, que aún escucha. Son los que sienten que el alma del mundo está enferma, los que reconocen que la oscuridad no puede ser normalizada, los que esperan un amanecer distinto. El mensaje de Sodoma y Gomorra no es destrucción, es elección. Es la oportunidad de decidir de qué lado queremos estar antes de que el día llegue. Porque la gracia todavía brilla, aunque el mundo no la vea. El llamado sigue siendo el mismo: salir, despertar, mantener viva la luz en medio de una generación que se adormece. Y mientras el mundo celebra su aparente libertad, los cielos se preparan para cerrar una página más de la historia humana. No con venganza, sino con justicia. Porque cuando el bien y el mal ya no se distinguen, la voz de Dios vuelve a pronunciar las mismas palabras que resonaron en los días de Lot. Levántate, sal de aquí, porque el amanecer se acerca.